Hola chicos, chicas, muy buenas tardes, espero que estén con bien. Hoy empezamos con el nuevo material para la sesión número 2 de cinemática. Hoy vamos a ver movimiento uniformemente acelerado y caída libre. Ya ustedes en el blog tienen la información, la teoría pertinente a cada uno de los temas, a movimiento uniformemente acelerado y a caída libre. Es decir, que ahorita nos vamos a centrar en la resolución de ejercicios. ¿Cuáles son las fórmulas del MUA o del movimiento uniformemente acelerado? Entonces tenemos que, si queremos calcular la velocidad final, recuerden que en todo movimiento acelerado siempre va a haber una velocidad inicial antes de yo acelerarme y una final después de acelerarme. Es como cuando yo me siento en una moto. Si la moto está en neutro, en ese momento mi velocidad es cero, porque estoy en reposo. Sin embargo, cuando me acelero hay un cambio de velocidad, es decir, que hay una velocidad final. Por eso, ¿cómo calculamos la velocidad final? Allí la tenemos. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para este caso, si queremos calcular la aceleración, cuál es el dato o es el valor que me indica qué tan rápido va cambiando la velocidad, esa aceleración la calculo así. Aceleración es igual a la velocidad final, menos la inicial dividido en el tiempo. Ojo acá, la velocidad final menos la inicial debe restarse e inmediatamente en la calculadora darle igual. Después a ese resultado sí lo deben dividir entre el tiempo, si no puede que les quede mal. Si queremos calcular el tiempo, es casi lo mismo que la aceleración, pero miren que intercambian los valores. La aceleración se va a dividir, ¿cierto? En el caso de la aceleración la que dividía era el tiempo. En este caso, si vamos a hallar el tiempo, pues dividimos entre la aceleración, teniendo en cuenta que sí o sí siempre debo primero restar y darle igual. Y finalmente, si quiero calcular la distancia x, pues tengo la siguiente fórmula. Tengo que la velocidad inicial es igual al tiempo multiplicado por el tiempo más 0.5 veces la aceleración por el tiempo Miremos un ejemplo. Miremoslo acá. Este cosito no nos va a dejar ver. Dejémoslo por acá. Miremos. Un automóvil, ahí está el automóvil, viaja sobre una carretera a 25 metros por segundo. Él inicialmente va a esa velocidad. El conductor decide acelerar, le mete toda la chancla y llega en 45 minutos a su destino con una velocidad de 42 metros por segundo. Es decir, él se aceleró durante 45 minutos, ¿sí? Y alcanzó una velocidad final de 42 metros por segundo cuando llegó a donde tenía que llegar. Entonces pregunta, ¿cuál es el valor de la aceleración? ¿Y cuál es la distancia que el carro recorrió durante ese proceso? Entonces ya saben, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Tenemos la velocidad inicial, el carro iba primero a 25 metros por segundo. Y la velocidad final, terminó en 42 metros por segundo. Tenemos que calcular la distancia x y la aceleración a. Ojo, el tiempo está en minutos. Si ustedes notan, ven, la velocidad inicial y la final está en segundos, que es la unidad de tiempo. Es decir, que estos minutos hay que pasarlos a segundos. ¿Cómo? Ya saben, si un minuto son 60 segundos, entonces 45 minutos, que es lo que tenemos, ¿cuántos segundos serán? Multiplicamos en cruz, dividimos entre este dato y me da 2700 segundos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, procedamos a resolver. Voy a resolver primero la aceleración. Entonces, uso la fórmula de la aceleración. La velocidad final es 42 menos la velocidad inicial, que es 25. Recuerden, primero debo hacer este resultado, esta resta. Y a ese resultado ahí sí dividirlo, me perdonan acá, es una división, no un multiplicado, sino una división. Se divide entre 2700 segundos. Segundos se multiplican con segundos y por eso es que el resultado me da en metros por segundo cuadrado. La aceleración fue de 0,006 metros por segundo cuadrado. Y finalmente, si quiero calcular la distancia, uso la fórmula de la distancia y reemplazo valores. Velocidad inicial 25 por el tiempo, que es 2700, más 0.5 veces, mírenlo acá, multiplicado por la aceleración,
qué pena con ustedes muchachos, es 0,06, aquí viene ese dato, me tragué ese dato, por el tiempo. Si multiplicamos todo eso, obtenemos que la distancia fue de 7.357.500.5 metros. Bastante largo ese recorrido. Ahí vemos cómo se cancelan las unidades. Muy bien, sigamos ahora con caída libre. Caída libre tiene que ver con todos los cuerpos que caen libremente por la acción de la gravedad, ¿sí? Entonces, si debemos calcular, por ejemplo, la velocidad final, porque tengan en cuenta esto, esta vez es la gravedad quien acelera los cuerpos, es decir, que yo también voy a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Para este caso, mi velocidad final es muy parecida a las fórmulas que usamos antes. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Ojo, donde la gravedad siempre va a tener un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Ese es el valor de la gravedad de acá de la Tierra. Si queremos calcular otra forma de calcular la velocidad final, es con esta. Velocidad final es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por la velocidad a la raíz cuadrada de la velocidad inicial por la velocidad inicial más 19,6 por la altura. Esta segunda forma es cuando no me den el tiempo y me den la altura, mientras que la de arriba es cuando me den el tiempo. Si necesito calcular el tiempo, en este caso ya no dividimos entre la aceleración sino entre la gravedad, que tiene las mismas unidades. Y finalmente, para calcular la altura, que ya esta vez es h, utilizamos la fórmula de abajo. Miren que es muy parecida a la de distancia, solamente que en esta forma pues vamos a utilizar altura. Ejemplo, desde la parte más alta de un edificio, miren ahí el edificio, se deja caer un objeto, el que tenemos allí en rojito, que tarda 3,6 segundos en llegar al suelo. Entonces ese es el objeto y ojo, como yo lo dejo caer, mi velocidad inicial es 0, ¿sí? Yo no lo estoy tirando, yo lo dejo caer. Entonces él va a caer durante 3,6 segundos, ¿sí? Ahora bien, dependiendo de eso, ¿a qué altura se dejó caer el objeto y con qué velocidad final va a llegar al suelo? Lo mismo, saquemos los datos. Entonces tengo velocidad inicial es 0, ¿sí? La velocidad final hay que calcularla, la altura también, mientras que sé que la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo cuadrado y sé que el tiempo me dan en segundos. Acá no hay que hacer ninguna conversión, muchachos, porque pues el tiempo ya está en segundos. Y miren que la velocidad también la tengo en segundos y acá también está en segundos. Todos están en las mismas unidades, no hay que hacer conversiones. Muy bien, ¿cómo resolvemos? Pues de la siguiente manera. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más el valor de la gravedad por el tiempo. Como la velocidad inicial es 0, pues colocamos ahí 0 más 9,8, que es el valor de la gravedad multiplicado por el tiempo. En este caso, si realizo esta operación en la calculadora, me da que la velocidad final es de 35,28 metros por segundo, es decir que esta pelotica cae a esa velocidad o llega al suelo con esa velocidad. Y sí que ahí se cancelan estas unidades. Y si quiero calcular la altura del edificio, utilizo la fórmula de la altura, reemplazo valores, resuelvo en la calculadora, meto todo esto tal cual, estos números los ingreso tal cual a la calculadora, le doy igual y me da el valor de 63,5 metros de altura. Esa es la altura del edificio, es decir que todo este trayecto es de 63,5 metros. Y eso es todo, muchachos.